Ya, el día de hoy lo que vamos a ver es coordenadas esféricas. La clase pasada vimos coordenadas cilíndricas y la anterior a esa vimos cambio de coordenada, particularmente a coordenadas polares, si mal no recuerdo. Entonces, ya con esto se cumple el ciclo de los cambios de coordenadas. O sea, falta ver cambio de coordenadas a coordenadas de otro tipo, pero eso ya lo veremos más adelante. Probablemente con un repaso antes de la prueba, no directamente en una ayudantina. No sé, hay que revisar. Por lo tanto, vamos a trabajar con el cambio de coordenada a coordenada esférica. Antes de comenzar a hacer la ayudantía, quisiera saber si más o menos manejan el cambio de coordenada, me refiero a la interpretación geométrica, porque va a ser importante después para hacer todos estos cambios de variable que tengamos que hacer. Porque de no manejarlo, lo repasamos y lo vemos al tiro. Yo recuerdo que cuando di por primera vez el curso, yo tenía una confusión de que es que el ángulo phi va desde 0,90, desde arriba, desde el eje Z hasta abajo, y yo lo marcaba desde abajo hacia arriba. En algunos cálculos no tenía ningún problema, pero en otros cálculos me planteaba muy mal el ejercicio y me quedaba horrible la cosa. Exactamente, de 0 a 180. Pero la cosa es que el 0 es, voy a dibujar, si dibujamos el plano X y Z, ¿cierto? El ángulo, el phi va, este es el 0 y este de acá es el 180, ¿ok? Y el ángulo hace este barrido, de Z para acá. Yo, cuando di por primera vez este curso, yo me confundía y hacía el barrido al revés. O sea, iba de aquí para acá, de aquí para acá. Y esto evidentemente está incorrecto, porque ese no es el barrido correcto. El barrido correcto es así. En fin. Después lo demás, el RO y o sea, este ángulo de acá, el, el barrido en realidad no parte de acá, en realidad parte de acá, el barrido. Este barrido es, no, estoy hablando, este barrido parte de acá, parte desde X, Y, Z. Este barrido, que es el barrido de teta, lo hace así, como en las coordenadas cilíndricas o polares, y bueno, el radio es el radio, el RO es el radio astro. En fin. Vamos a empezar entonces a hacer eso, teniendo clara esa interpretación geométrica. El primero dice, calcule así. Ah, otra cosa. Ya no vamos a calcular la integral porque el profesor me pidió que no lo hiciéramos porque él le presentó una... espérame. Perdón. Al menos a los de paralelo 1 les presentó Wolfram Alpha para calcular integrales múltiples. Lo importante es el planteo. Plantear la integral y Wolfram Alpha lo va a calcular y bueno, los del paralelo 2, que sepan que, muchas gracias. Los del paralelo 2 que sepan que en general hay no solo Wolfram Alpha, sino que muchos software diferentes para calcular integrales. Y lo que tenemos que hacer básicamente es saber plantearla. Hay quienes ocupan Symbolab en internet, que es más sencillo de calcular porque es más, visualmente es más fácil de colocar las cosas, aunque después los algoritmos de Symbolab no son muy buenos y aparte hay que como pagar para poder obtener los desarrollos completos cuando queremos ver cómo lo hace Symbolab, pero en fin, hay distintos software. Yo ocupo otro que se llama como calculadora de integrales. No sé si tiene para calcular varias integrales al mismo tiempo, pero vamos calculando de una en una. Y me gusta ocupar ese porque te entrega los pasos. Entonces, puedo revisar ahí. También hay sí, y también hay una versión de eso mismo para calcular derivadas. Y me gusta ese porque me admite comando en LaTeX. El LaTeX es como me admite los comandos en LaTeX, yo escribo todo lo que tengo que escribir en LaTeX, o muchas veces, por ejemplo, digamos, quiero calcular esta integral para tener el resultado listo, la copio, porque esto tiene un código detrás, yo copio esto y lo pego en la cuestión y me lo calcula rapidito y ya. Sí, sí se admite LaTeX, pero con ciertas modificaciones. Hay algunos comandos que no los comprende. Por ejemplo, para yo poder escribir esta fracción la escribo como un dfrac, para que la fracción me quede grande. Pero el LaTeX, el símbolo, o sea, no el símbolo, esa aplicación, no admite el comando dfrac. En vez de eso tengo que ocupar un comando frac, entonces tengo que arreglar ahí el comando y tal. Hay algunos comandos que no entiende bien, pero sí, admite LaTeX.
Sí, exactamente, sí. Ese es el comando que se admite. Y el que ocupo yo para que se quede bonita la fracción, entre comillas, para que se vea bien, es defrag, que hace más grande la fracción. En fin. Eh, Así que eso, calculadora y vamos tirando. Ahora vamos a ver el siguiente problema. O sea, son dos problemas. El primer problema, o sea, son tres problemas, pero el primer problema tiene dos partes. Básicamente dos partes tiene, básicamente lo que hice, lo que hice fue reciclar ejercicios de la clase pasada, más o menos los reciclé, reciclé como la esencia de los ejercicios, para que podamos ver qué tan distinto es trabajar con coordenadas esféricas respecto a coordenadas cilíndricas, y para que veamos cuándo nos conviene ocupar esférica y cuándo nos conviene cilíndrica. Hay algunos que directamente los cambian y otros que se mantienen. Así que vamos a comenzar. El primero dice calcular la integral, que es esta de acá, donde R son esta superficie de acá, más que superficie, bueno, esta es una región de integración, y esta región de integración de acá. Así que lo primero que tenemos que hacer es interpretar esta región de integración. A ver, interpretar una región de integración en GeoGebra es súper fácil. O sea, nosotros colocamos las ecuaciones y las interpretamos y ya está. Tenemos que tener cuidado con los menores iguales, los mayores iguales, pero las regiones se entienden rapidito. Pero eso toma tiempo. Y en una prueba, colocarnos a escribir 4 ecuaciones para comprender cómo va a ser la integral antes de siquiera trabajarla, plantearla y tal, nos va a tomar mucho tiempo. Entonces tratemos de agilizar un poco los procesos. Vamos a partir primero por la última condición de la región de integración. La última condición dice x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual que 2. Cuando analicemos regiones de integración, básicamente estas condiciones, lo primero que vamos a hacer es suponer que todos estos menores iguales, mayores iguales, menor que, mayor que, los vamos a suponer como iguales, como ecuaciones directamente. Entonces, si nosotros reescribimos esto de aquí como una ecuación, nos va a quedar lo mismo igual a 4. Y esa de acá es la esfera de radio 2. Recuerden que el radio es la raíz de lo que esté a este lado. Esta de acá es una esfera de radio 2. Entonces, la primera información que vamos a tener en cuenta, la primera como superficie dentro de esta intersección de superficie, recuerden que estos son y los i representan intersecciones, también pueden venir como punto y coma. A veces en las regiones, en vez de i, viene como una condición, punto coma, otra condición, o una condición, coma, otra condición, etcétera. Yo ocupo i para que sea más comprensible que esto es una intersección de condiciones, entonces al final nos va a dar una intersección de como regiones. La primera región es la esfera de radio 4, ¿ok? Y el menor igual significa que es lo que esté dentro de la esfera, por eso que es menor, porque estamos dentro de la esfera. Por lo tanto, es este sólido que queda dentro de la esfera, lo cual tendría mucho sentido, porque de lo contrario, si fuera mayor igual, estaríamos hablando de lo que esté fuera de la esfera, y ahí, bueno, va a ser como una integral infinita. Y las otras tres condiciones, fíjense que son todas prácticamente iguales. O sea, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, z mayor o igual que 0. Estos de acá son los planos. Por ejemplo, x mayor o igual que 0, si yo dibujo el plano si yo dibujo R, ¿cómo se llama esto? Eh, R3, ¿cierto? Este es R3, perdónenme que se me olvida. Si yo dibujo R3, x mayor que 0 es el semiplano de x hacia arriba, es decir, todo esto hacia arriba. El plano y igual a 0, o sea, y mayor o igual que 0, es el plano xz hacia mí, sería de aquí hacia acá. Si xz es como la pantalla, si xz es esto, el plano xz mayor o igual a 0, la región xz mayor o igual que 0, sería de la pantalla hacia mí. Y, no, perdón. Sí, sí, no, el x igual a 0 es de aquí hacia acá, me había equivocado. Y el z igual a 0 es este de aquí hacia arriba. Sí, ahí sí. El z igual a 0 es de aquí hacia arriba. ¿Ya? Entonces al final, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos de aquí hacia acá, de acá hacia acá y de aquí hacia acá. Es decir, estamos en el primer octante, ¿ya? El octante donde todas las coordenadas son positivas. Y vamos dentro del primer octante, quedarnos solamente con esta esfera de acá. Entonces al final, esto es lo que vamos a tener es esta esfera de radio 2, vamos a tener un octavo de esta esfera, ¿cierto? Porque, bueno, la esfera se va a dividir en 4 partes arriba, 4 partes abajo, y nos vamos a quedar con el primer octante. Esa va a ser nuestra región de integración. Entonces, teniendo en cuenta que esa es nuestra región de integración, es decir, el primer octante, vamos a proceder a plantear la integral. Vamos a hacer la integral,
en este orden de acá. Los vamos a hacer en el orden de R. No, el R lo vamos a colocar al final. Vamos a hacer de teta. No, esto es, por lo general es de phi, de R, de teta. El orden, la verdad es que en este caso importa poco. Lo vamos a hacer en este orden. Fijémonos que el R siempre va a ir de 0 a 2, que es el radio, porque es una esfera de radio 2 y estamos en coordenadas esféricas. El, el phi, fíjense que va desde aquí, desde el 0, ya es un barrido hasta el ángulo, hasta formar 90 grados. Es decir, esto va a ir de 0 hasta el ángulo de 90 grados, que son pi medios. Pi medios son 90 grados, sí, pi medios. Y el teta también va a partir de aquí de 0 y va a ser un barrido también en 90 grados. Es decir, el teta también va a ir de 0 a pi medios. Como estamos trabajando con un cuarto de esfera, y esto es una esfera todo el rato, básicamente, como estamos pasando a coordenadas esféricas, nos queda básicamente un rectángulo, por decirlo así, porque la esfera transformada a coordenada esférica es un rectángulo, particularmente un cuadrado, por decirlo así. O más que un rectángulo, en este caso, estamos, claro, porque estamos en 3 dimensiones, es como una caja, un paraleloide, si mal no estoy, se llama. En fin, y ahora tenemos que hacer los cambios correspondientes. Aquí no me acuerdo muy bien del todo, a ver si alguien me puede ayudar. X era igual a rho seno de phi, coseno de teta, si mal no estoy, ¿cierto? Sí, así mismo. Rho seno de phi, coseno de teta, ¿cierto? Entonces, esto era X y el jacobiano de la transformación era rho cuadrado seno de phi, si mal no estoy. Exacto. Rho cuadrado cero de phi. Ya, muy bien, aún tengo una memoria poderosa. Entonces, al final, esta integral de acá nos va a quedar como la integral de rho cubo seno de phi cuadrado coseno cuadrado. Voy a tener que hacer un poco de espacio. Rho cubo seno cuadrado de phi coseno de teta. Así nos va a quedar la integral, ¿ya? Esta es la integral, y para calcularla, a ver, esta integral es muy fácil de calcular, porque tenemos una función que depende de rho, una función que depende de seno y una función que depende de coseno. Entonces recuerden que tenemos una propiedad que nos dice, esto es un rho, ya coloquemos aquí el rho. Tenemos una propiedad que nos dice que básicamente calcular esa integral de acá es equivalente a calcular la integral de 0 a pi medios de coseno de teta diferencial de teta por la integral de 0 a, por ejemplo, de 0 a 2 de rho cubo diferencial de rho por la integral de 0 a pi medios de coseno de teta diferencial de teta. ¿Ya? Calcular estas dos integrales son equivalentes, ¿ok? Porque simplemente se mueven estas cosas y ya. Eh, ya puse el... Ah, perdón. Claro, 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 claro. Si es ese, sí, gracias. Eso es seno cuadrado de phi diferencial de phi. ¿Ya? Por cierto, estoy viendo que en el chat yo sé que, o sea, no sé si lo sepan, pero este phi es así, ¿ya? Phi se escribe así, y teta se escribe así, ¿ya? Teta, ¿ok? No sé si lo sepan, ¿no? Es como dato curioso nomás. No es phi con F, es phi de PHI, ¿ya? Y por cierto, si lo colocan en látex, para que les salga el simbolito, ocupan ese comando, backslash phi, backslash teta. Ya. Esa es la primera integral, ¿ok? Hasta que haya alguna duda, alguna consulta. No la vamos a calcular porque, insisto, calcular no es difícil y es rapidito. Y creo que hasta nos da cero. Algunas de estas cuestiones se tienen que hacer cero. El, porque la integral del coseno menos seno y el coseno de pi medios, no, eso es 1. O sea, el seno de pi medios es 1.
Bueno, en fin. Ya, hasta aquí, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Hasta aquí todo bien. Perfecto. Los demás igual, ¿no? Jorge, que por lo general hace las cosas conmigo, bueno, no conmigo, pero a rayos, apreté donde no era. Ya, perfecto. Ya, gracias. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Lo mismo, vamos a interpretar la región. Aquí, si se fijan, esto es una esfera de radio 1, lo podemos ver rápidamente, y es la parte de adentro, evidentemente. Y esto de acá es un cono, ¿ok? Pero no es como el cono de toda la vida, este cono que parte con dos líneas que, a ver, si lo vemos desde esta perspectiva, este cono, veámoslo, rayos, veámoslo en estos ejes, supongamos que estos ejes son los ejes XZ. Si lo vemos en los ejes XZ, eh, vemos este cono en estos ejes. El cono de toda la vida sería este cono de acá, que se ve más o menos así y así, ¿ya? Que es básicamente el cono que se forma al hacer rotar la función valor absoluto. Ese sería como el cono de toda la vida. Pero no es este cono, porque para que fuera ese cono, este 2 tendría que ser un 1, ¿ok? Aquí, en realidad, el cono que se está formando es el que se forma cuando hacemos rotar la función valor absoluto partido por 2. Porque si despejamos esta expresión de acá, esto nos va a quedar como 2 partido por z, ¿ok? Entonces, la abertura como del cono está como estas dos líneas, esta V que gira para formar el cono, está como más abierta. Entonces, estas dos Vs que se van a formar van a ser, van a ser del tipo 1,2, ¿ya? ¿A qué es lo que voy? A que esta recta de acá, vamos particularmente, esta recta de aquí, va a tener ecuación y igual a x partido por 2, y esta de acá va a tener ecuación y igual a menos x partido por 2. ¿Y por qué estas rectas de acá? ¿Por qué estamos revisando estas rectas de acá? Porque van a ser importantes para entender cuál es nuestra región de integración. Esto debido a que nuestra región de integración es como es esta circunferencia, esta domo. eh, ¿Por qué? O sea, aquí tenemos la circunferencia completa, ¿cierto? La esfera completa, perdón, pero nos estamos quedando con lo que queda dentro del cono. Entonces, al final es como que la circunferencia, llegamos y le cortamos como un cono y le sacamos un conito, y al final queda un cono como con una parte de arriba de circunferencia. Es decir, va a quedar algo como este, que es como un helado. Imagínense, ustedes se compran un barquillo, un helado, y les queda justo la capa del helado por arriba. Esa es nuestra región de integración. Entonces, para esta región de integración, lo que vamos a necesitar, bueno, evidentemente esto gira completo. Entonces, nuestro ángulo θ, si se fijan, va a ir de 0 a 2π, porque esto va a girar, va a dar la vuelta completa. Y el radio es constante todo el rato, o sea, el radio siempre va a ir de aquí de 0 hasta la intersección del cono con la circunferencia, pero la circunferencia tiene radio 1. Entonces este radio aquí siempre, ignoremos estos valores que coloqué ahora, por favor, este radio acá siempre va a ser 1. Es decir, el radio, el ρ, que yo le coloco ρ, siempre va a ir de 0 a 1. Lo que nos interesa, el valor que nos interesa encontrar ahora es este valor de acá, ¿ya? El valor de este ángulo phi. Y para eso tenemos que ocupar un poquito de trigonometría. Nosotros sabemos que el ángulo va a partir desde este valor y va a terminar en este valor, ¿ya? No va a ser este barrido completo, ojo, no va a ser este barrido completo. ¿Por qué? Porque el barrido que genera es básicamente, por decirlo así, esta figura de, no rayos,
no, lo voy a escribir con rojito. La figura que va a generar, me refiero a ver cómo lo digo. La, la, la superficie, por así decirlo, 2D que va a generar nuestro sólido de revolución, ¿cierto? Va a ser esta de acá, esta superficie de acá, ¿ya? Entonces el ángulo va a ir de aquí a acá, y luego este otro ángulo que gira va a tomar esta figura que va de aquí a acá, y la va a girar y nos va a dar el cono, ¿ya? No es que vayamos de aquí a acá completo, no, esto va a ir de aquí a acá, y esto va a girar, y va a generar el cono. Entonces, de ahí sacamos que nuestro phi va a ir de 0 hasta este valor de acá, ya hasta este ángulo de acá. Y ese es el ángulo que tenemos que encontrar. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Bueno, si nosotros intersectamos acá, eh, si nosotros intersectamos acá, si sabemos que esta es la función de la recta, y sabemos que la intersección de este punto con esto, o sea, esto es 1, entonces esto acá tiene que ser un medio. Ahí yo me había equivocado. ¿Se entiende esto que acabo de poner? Creo que aquí no me estoy haciendo entender. ¿Se entiende lo que estoy poniendo en esta última parte o no se entiende nada? A ver si me pueden confirmar, si me piden que repita. Ya, voy a explicar de nuevo. Voy a borrar un poco y para trabajar con un área más limpia. Voy a trabajar acá abajito. Ya. Eh, Voy a generar un plano XZ. Esto es equivalente en el plano YZ. Ya, pero vamos a trabajar con un plano XZ. Ya. La figura que genera nuestro cono, nuestra región de integración, va a ser esta, ¿ok? Va a ser esta de acá, que es, en realidad, es esto, como así. Esto, y está como semicircunferencia. Ah, qué bonito, qué lindo. ¿Ok? Esta va a ser nuestra figura que genera, ¿ya? Esto, imagínense que esto es un sólido de revolución, que esto va a girar en torno a este eje, ¿ok? Si esto gira en torno a este eje, va a generar justamente este como barquillo que le estaba hablando. Hasta aquí, vamos bien, ¿cierto? ¿Se entiende este como sólido de revolución? Todo bien hasta aquí. Perfecto, ya. Ahora, teniendo en cuenta este sólido de revolución, bueno, lo primero que conversamos, ¿cierto? Es que esto iba a dar vueltas completas. Es decir, el ángulo teta va a ir de 0 a 2pi. El ángulo, el radio siempre va a ir de 0 hasta este radio de acá, pero recordemos que la esfera que se intersecta con este cono es de radio 1, entonces siempre este radio, este ρ, va a ser igual a 1. Por lo tanto, el radio de nuestra región de integración, ¿cierto? O de nuestro sólido de revolución, va a ir de 0 a 1, este es 2pi. Y finalmente, lo que nos toca encontrar es este ángulo de acá, ¿ok? Que es el ángulo que va de aquí a acá, el ángulo que parte aquí y termina aquí abajito. ¿Y cuál es ese ángulo? Nuestro phi. Bueno, este ángulo parte en 0, evidentemente, ¿cierto? Que recordemos que 0 es esta posición de acá, y tenemos que ver hasta dónde llega, hasta al bajar. Para ver hasta dónde llega al bajar, lo que tenemos que hacer es ocupar un poco de trigonometría. Ya vamos a ocupar trigonometría para encontrar este ángulo. Entonces, este, lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que de aquí a acá, o sea, esta medida de acá vale 1, ¿ok? Sabemos que esto vale 1, porque es el radio. Sí. Eh, y sabemos, que esta recta de acá tiene ecuación y igual a, bueno, en realidad no hay, es z, pero da lo mismo, z igual a z igual a menos x partido por 2. No, más x partido por 2. ¿Por qué tiene esta fórmula? Porque si nosotros tomamos la condición, recordemos que la condición era x al cuadrado más raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, menor o igual que 2z, el z es por otro lado. Si nosotros trabajamos con esto, podemos trabajarlo un poco de tal forma de que vamos a verlo solamente en este plano XZ, verlo en este plano XZ equivale a ser i igual 0,
Si hacemos y igual 0, tenemos la raíz de x al cuadrado menor o igual que 2z, y disculpa, a las 3 estoy haciendo unas cositas, me debo ir, pero que conste que siempre me veo lo que subes. Jorge, no te preocupes, de verdad, me escribiste creo, no sé si fuiste tú, pero escribieron un comentario, creo que fuiste tú y te lo respondí, ¿ya? Te lo respondí, y sí, justamente, me había equivocado en el... Sí, sí, he visto que tú me comentas. Sí, me había equivocado en una cuestión de resolución, pero bueno, como ya repetí en esta clase, las resoluciones no van a ser tan importantes porque, insisto, chicos, lo ocupen calculadora, el profesor ya les dio permiso para hacer eso. Lo importante es el planteo. Así que no te preocupes, se subirá lo antes posible esta clase a YouTube. Bueno, como iba diciendo, ¿cierto? Estamos despejando esto, y al final esto nos va a quedar como el valor absoluto de x menor o igual que 2z, y ya no trabajemos con menor o igual, trabajemos directamente con igual. De acá vamos a sacar que el valor absoluto es igual a 2z, y recordemos que el valor absoluto se saca como una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa sería esta recta de acá, la de la del cuadrante número 2. Esa recta no nos interesa, entonces nos vamos a quedar solamente con la parte positiva, con la parte x igual a 2z, y este x igual a 2z, vamos a despejar con respecto a z, nos va a quedar que x partido por 2 es igual a z. Entonces, por eso esa ecuación tiene esta expresión de acá, ¿ok? Eh, Muy bien. Con lo cual, tenemos esta recta, tenemos el ángulo, o sea, tenemos el largo de acá, y queremos saber cuáles son este punto de acá y este punto de acá, tales que nos van a dar 1. Entonces, vamos a plantear la expresión. Este punto de acá este valor es x y este valor es x medios, ¿cierto? Entonces vamos a plantear una ecuación. Vamos a plantear la ecuación x al cuadrado más x partido por 2 al cuadrado en raíz tiene que ser igual a 1. Vamos a resolver esa ecuación. Esta ecuación se resuelve rapidito haciendo esto así. X al cuadrado más eh, x al cuadrado partido por 4 es igual a 1, o lo que es lo mismo, x al cuadrado factor de 1 más un cuarto igual a 1, x al cuadrado es igual a 1 más un cuarto son 5 cuartos, 4 quintos, si mal no estoy. Sí, 4 quintos. Y esto en raíz sería x igual a 2 raíz de 5 partido por 5. ¿Ok? Sí, 2 raíz de 5 partido por 5. Muy bien. Este es el valor de acá. X es igual a 2 raíz de 5 partido por 5, y esta altura de acá es raíz de 5 partido por 5. Entonces, para nosotros conseguir este ángulo acá, fíjense que lo que vamos a ocupar es eh, eh, ¿cómo se llama? La identidad trigonométrica arco tangente. ¿Ya? Vamos a ocupar, entonces, este ángulo acá, que es 90 menos phi, fíjense, este ángulo acá, que es 90 menos phi, va a ser igual a el arco tangente, ¿de qué cosa? Bueno, este 90 en realidad no es 90, es pi medios, ¿ok? Va a ser igual al arco tangente de el cateto opuesto, cateto adyacente, a 5x, no, raíz de 5 quintos partido por 2 raíz de 5 partido por 5. A este arco tangente de acá. Por lo tanto, phi va a ser igual a, al final, vamos a tener que phi va a ser igual a pi medios menos, vamos a hacer un poquito de álgebra acá, estos dos se multiplican, arco tangente de 2 si mal no estoy. Arco tangente de 2, ¿cierto? Porque este por este
este por este, no, arco tangente de un medio, menos arc tan de un medio. Ahí está. Phi es igual a ese ángulo acá, ¿ok? Por lo tanto, phi va a ir desde 0 hasta pi medios menos arc tan de un medio. ¿Se entendió? Y bueno, aquí es simplemente plantear la integral y ya. Ya tenemos los límites de integración. Eh, Alejandra, ¿se entendió? ¿Está ahí? Ya, perfecto, muy bien. La parte de plantear la integral también se entiende, ¿cierto? Respetando el jacobiano, que no se nos vaya a olvidar, ¿cierto? Y también teniendo en cuenta de que esta integral tiene una x, entonces esa x la tenemos que cambiar por rho, coseno, no, seno de phi, coseno de teta. Recordar que tenemos que cambiar todo eso y multiplicar por el jacobiano. ¿Ok? Así se hace este primer ejercicio. En fin, eso. Siguiente ejercicio. Dice, calcule las siguientes integrales en coordenadas esféricas. Tenemos que hacer lo mismo. O sea, más que tenemos que hacer lo mismo, ahora tenemos que interpretar estas regiones para ver qué es lo que son y poder hacer los cambios correspondientes. ¿Ya? Vamos a partir por esta región de acá, que es el de z. Fíjense que z va a ir desde 0 hasta esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá es un domo de esfera de radio 2. ¿Ok? Esta es la típica expresión de un domo de esfera de radio 2. ¿Por qué radio 2? Porque acá hay un 4. Y este 4, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, ay, a ver, espérenme. Claro, este 4 es el radio. Entonces, en general, estas expresiones de acá, las expresiones del tipo z igual a raíz de r cuadrado menos x al cuadrado más y al cuadrado, estas van a ser domos superiores, porque esta raíz es positiva, de radio r, no r cuadrado, de radio r, ¿ya? O lo que es lo mismo de radio raíz de 4, que es 2. Entonces, la primera imagen mental que nos tenemos que hacer, acá ahora nos voy a dibujar, quiero que traten de hacerse una imagen mental, es la de un domo de radio 2, que parte desde, que simplemente en la parte de arriba, por eso es que digo domo y no esfera, es solamente el domo. Luego, en I, tenemos que esto va desde 0, es decir, en el plano de xz hacia mí, hasta la ecuación i al cuadrado, o sea, 4 menos i. Esto no es un domo, es un arco de circunferencia. ¿Cuál arco? El arco positivo, ¿ok? Es decir, el arco que pasa por el primer octante, ¿sí? Este es el primer octante, segundo, tercero, cuarto, por el primer octante y el cuarto octante tendría que ser, sí, por el primer octante y el cuarto octante. Este ya sí lo voy a buscar, de hecho ya voy a dibujar todo. Aquí tenemos x, y, z, ¿cierto? X, y, z. La primera ecuación es este domo de acá, que se entiende poco, pero imagínense que es un domo. La siguiente ecuación es este arco de circunferencia, el de acá, ¿ya? Que está en el primer octante, y en el primer octante y en el cuarto octante. No sé si el cuarto o el segundo, porque no creo que el segundo, porque los octantes van a sentido contrarreloj, ¿no? Sí, creo que el segundo octante. Creo que es el segundo octante, entre el primero y el segundo octante. Y luego tenemos que i va de 0 a 2. A ver qué me dicen. No se sabe el orden del octante. Yo no lo recuerdo. Y bueno, finalmente tenemos que x va de 0 a 2. X de 0 a 2 es desde aquí, desde el inicio, hasta acá, hasta 2. Es decir, al final nos vamos a quedar solamente con este trocito de acá, que es equivalente, de hecho es exactamente la misma región de integración que esta región de acá. O sea, ambas son la misma región de integración, ¿ok? Solamente que escrita con otras condiciones. Esta región de integración nos decía que teníamos la esfera completa,
pero nos íbamos a quedar con en el primer cuadrante, y aquí tenemos el domo, el arco de circunferencia, y nos quedamos al final en el primer cuadrante. Entonces es la misma región de integración, pero la integral es distinta, porque ahora estamos integrando esta función de acá. Antes era integrada en X, ahora es integrada esta función de acá. Entonces vamos a hacer los cambios correspondientes. Bueno, primero lo primero. Esto es un cuarto de circunferencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que el R, como es circunferencia, el ρ, va a ir de 0 hasta el radio, y el radio era 2. El teta va a ir de 0 y va a ser un cuarto, o sea, va a ser un cuarto de vuelta normal, es decir, va a llegar hasta los 90 grados, es decir, hacia pi medios. Y el phi va a ir de 0 hasta los 90 grados también, va a ser la mitad de su ciclo normal, es decir, de 0 también hasta pi medios. ¿Por qué digo la mitad? Porque recordemos que el phi va de 0 a 180, no de 0 a 360 como si lo hace el teta. ¿Ya? Por eso es que, a pesar de que es pi medios, en el caso del phi eso es la mitad de su recorrido, y en el caso de teta es un cuarto de su recorrido, porque el teta sí da la vuelta completa. Muy bien, estos son nuestros límites de integración. Si se fijan, se forma una integral rectangular, por decirlo así, en un paralelepípedo. Ahora lo que nos interesa es agregar el jacobiano y cambiar esta expresión de acá. Si yo cambiase cada uno de estos valores de acá, me quedaría un engorro gigante, porque tendría un rho, seno al cuadrado, cosas, bla, bla, bla. Me quedaría una cuestión gigante al cuadrado. Pero algo súper útil que tienen las coordenadas esféricas es que esta expresión de acá, particularmente esta de aquí abajito, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, en coordenadas esféricas, porque esto es una esfera básicamente, ¿cierto? Es la ecuación de una esfera, esta expresión en coordenadas esféricas es simplemente igual a ρ al cuadrado, ¿ok? Ténganlo ahí en cuenta, no meterlo por ahí en un ladito, pero esto de acá, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, es igual a ρ al cuadrado. Entonces, al final, nuestra integral triple va a ser la que voy a anotar ahora. Va a ser la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi sobre 2, de la integral de 0 a pi sobre 2, de la expresión. La expresión va a ser, eh, recuerden que el jacobiano es ρ cuadrado seno de phi. Entonces nos va a quedar ρ cuadrado seno de phi sobre ρ cuadrado, diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de ρ. Ya esos van a ser nuestros diferenciales. Y aquí esto se va a simplificar con esto, y al final va a ser la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a pi medios, de seno, de phi, diferencial de phi, diferencial de ρ, diferencial o sea, diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de ρ. ¿Ok? Va a ser esta integral de acá. No la vamos a resolver, pero es esta de acá. Y fíjense que esto es súper fácil. Al final va a ser simplemente eh, la integral del seno es coseno. La integral del seno es menos coseno. Entonces al final va a ser menos pi medios multiplicado por todo esto de acá, y creo que eso es cero. Creo que eso es cero, no estoy muy seguro. Pero facilita de resolver. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta? Vamos bien, ¿no? Perfecto, gracias, Ian. Siguiente ejercicio. Fíjense, Z vuelve a estar en un domo. Esta vez un domo de radio 9. Ya, sí, un domo de radio 9, porque va de 0 a esta expresión de acá. Pero ahora Y va de, si lo vamos dibujando, ¿cierto? Ahí está nuestro programa, ¿cierto? Aquí va a estar nuestra esfera. La dibujé en el primer cuadrante nomás. Fíjense que esto de acá es el valor 9, 9, 9, 9. Esta es nuestra esfera de radio 9, pero el Y ahora va desde 0, es decir, desde aquí para acá, desde 0,
eh, no, miento, es de aquí para acá, ¿no? Sí, porque y, a ver, y igual 0, sí, es de aquí para acá, de aquí en delante es una mala interpretación. Cuando hice esta interpretación de aquí, en realidad no era esta interpretación de ahí, era esta interpretación de acá, ¿ya? Pero al final daba lo mismo, porque nos queda la misma integral, en todo caso. ¿O no? Sí, nos queda la misma, no, no nos queda la misma integral. Arriba me equivoqué. Voy a corregir porque me parece que me equivoqué. Eh, no, sí está bien, porque esto era un diferencial de x. Sí, está bien, porque es un diferencial de x. No. Arriba es una buena interpretación porque es un diferencial de x, ahora es un diferencial de y. Entonces la interpretación cambia. Rayos, voy a tener que dibujarlo de nuevo. Ya, teníamos este dibujo acá. Aquí está el dibujo. Si me vieron hacer un gesto con la boca, mi gesto para concentrarme para hacer los dibujos lo mejor posible. 9, 9, 9, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que i va de 0, es decir, desde aquí hasta esta semicircunferencia acá. Esta semicircunferencia de acá es de radio 3. Entonces aquí tenemos esto de acá. ¿Ya? Tenemos esto de aquí. Y bueno, el x va a ir de 0 a 3, es decir, de aquí a acá. Entonces, al final, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con, una, con una suerte de cilindro con una pelota encima, es decir, con esto. Un cilindro así, estoy tratando de dibujar el cilindro, es un cuarto de cilindro y en la parte de arriba hay una pelota. Es como, imagínense, tienen estos conos de confort, que en realidad no son conos, son cilindros, ¿cierto? Tienen un cono de confort y le colocan una pelota de tenis, tal que la pelota queda como bien puesta, no es como que queda gordita, sino que queda así como bien puesta en todo cilindro. Entonces, esa es como la figura que tenemos, ¿ya? Es decir, tenemos un cuerpo cilíndrico y tenemos un techo esférico. Esa es la figura que nos queda. Aquí, en esta clase de figuras, y por la naturaleza del radio, vamos a tener que, para plantear estas coordenadas esféricas, escribirlo como una suma. Ya vamos a tener como dos cuerpos. Vamos a tener el cuerpo donde está la circunferencia y vamos a tener el cuerpo donde está la esfera. Perdón, el cuerpo donde está el cilindro y el cuerpo donde está la esfera. Es decir, las coordenadas esféricas no son las mejores para esta clase de cuerpo, ¿ok? Pero se puede plantear y lo vamos a hacer. Para eso, lo que tenemos que tener en cuenta, miremos este objeto en el plano, ¿por qué hago el plano así? Miremos este objeto en el plano XY, que en el plano, o sea, ZY, que en el plano ZX, no, veámoslo en el plano ZX. En el plano ZY es lo mismo, ¿ya? Pero veámoslo en este plano. En este plano, nuestro como cuerpo generador va a ser este de acá, este cuerpo de eh, radio 3, acá, esto va a ser como un rectángulo de radio 3, y este rectángulo va a llegar hasta un punto que desconocemos a priori cuál es, este punto de acá, pero aquí arriba esto va a llegar hasta 9, ¿ya? Y esto va a ser como una circunferencia. Entonces, básicamente es la intersección de este cuarto de circunferencia con esta recta de radio 3. Ese va a ser nuestro cuerpo. ¿Por qué dibujé esta línea? Porque, bueno, porque esta línea va a ser importante para este valor de acá. Entonces, vamos planteando esto. Aquí vamos a tener dos zonas de integración. Vamos a tener esta zona de acá, ¿ya? Que es una zona que ya hemos trabajado, que es como este cono que gira, por decirlo así, porque básicamente es un cono, y vamos a tener este cilindro acá, esta zona de acá. Entonces vamos a necesitar eh, este phi de acá, porque va a ser importante. Vamos a colocar lo que tenemos. Y también tenemos que saber cuál es el radio acá, porque el radio
en esta zona de acá, voy a pintar esto de amarillo, esta va a ser la integral amarilla, ay, veo que feo se ve el amarillo, le va a dar dolor de cabeza, rojo. Esta va a ser la integral roja, ¿ok? Y la otra va a ser la integral verde. En la integral roja, el radio va a ser constante. El radio en la zona roja siempre va a ir, el ρ siempre va a ir de 0 hasta 9. De 0 a 9, no de 0 a 3, de 0 a 9, porque es esta zona de acá. Tenemos radio constante. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Tenemos ay, ¿cómo se llama? El teta, que es como el generador, ¿cierto? Esto que hace el ciclo. Nuestro teta va a ir de 0 hasta 2pi. No, no, porque esto era en un cuarto nomás. Esto va a ir de 0 hasta pi medios. Sí, 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 sí. De 0 hasta pi medios. Porque esto, recordemos que esto es un cuarto nomás de la región de integración. Eh, Esto va a ir de aquí a acá. Va a ser un cuarto nomás de cono que se va a formar. Y lo que nos faltaría sería encontrar el phi. El phi parte aquí en 0. Aquí no tenemos ningún problema. El phi comienza en 0, pero tenemos que ver hasta dónde llega en este punto. Entonces tenemos que encontrar esta recta de acá. ¿Cuál es esta recta de acá? Esta recta de acá es, para encontrar esta recta de acá, perdón, vamos a tener que encontrarla a partir de una ecuación. Sabemos que el punto de inicio de la recta es 0. Recordemos que podemos encontrar una recta dada 2 puntos. Entonces vamos a encontrar este punto de acá. Este punto de acá es la intersección entre las funciones. Entre esta función de acá, esta función de acá es la función z igual a raíz de z igual a raíz de, no, raíz de 9, no de 9, de 81 menos x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado nomás? O sea, estoy ocupando esta expresión de acá, pero estoy haciendo y igual 0, porque la estamos viendo en ese plano, ya en el plano donde y es igual a 0. Entonces vamos a ocupar esta ecuación, eso versus esta ecuación de acá, es decir, x igual a, no, esto no es x, esto es y igual a, bueno, es que x y da lo mismo, no, esto es, sí, z igual a 3. Entonces tenemos que encontrar cuál es el valor de x. Z igual a 3. Vamos a reemplazar acá. Aquí nos va a quedar 3 igual a la raíz de 81 menos x al cuadrado. Y aquí nos va a quedar que 9 es igual a 81 menos x al cuadrado. Aquí nos va a quedar que x al cuadrado es igual a... ¿Cuánto es 9 menos 81? 72. Menos 72, creo. Perdón, 81 menos 9, porque estoy pasando este para acá y este para acá. Sí, 72. 72. Entonces x sería igual a la raíz de 72. Tanto la positiva como la negativa. La negativa sería este punto acá y la positiva sería con este punto acá. Nos vamos a quedar con ese punto de ahí. Entonces, tenemos los valores. Tenemos este valor de acá. Este valor de acá es 3. Y este valor de acá es raíz de 72. Entonces, con eso podemos encontrar phi. Recordemos que cuando nosotros ocupamos arco tangente de 72 partido por 3, es decir, cuando nosotros ocupamos arc tan de raíz de 72 partido por 3, que sería, llamémoslo a esto ángulo alfa, que sería este ángulo de acá, nosotros lo que queremos es el phi. Entonces phi va a ser igual a pi medios menos este ángulo de acá, ¿ok? Por la regla del complemento. Entonces phi va a ser igual a pi medios menos este alfa que hemos definido acá, ¿ok? Que es raíz de 72 partido por 3. Ese es este ángulo, ese es nuestro phi. Entonces phi va a ir de 0 hasta
que lo voy a escribir aquí con negro, pi medios menos alfa, ¿ok? Con eso tenemos la primera integral, que es facilita y tenemos que reemplazar acá y tener cuidado con esta x, ¿ya? Lo voy a anotar por acá. La primera integral va a ser la integral que va a ir de 0 a 9, de la integral que va de 0 a pi medios, de la integral que va de 0 a pi medios menos alfa. Recordemos que alfa es este valor de aquí que definí para no escribir arco tangente de esto, aquí no van igual en todo caso, eh, de la expresión de acá adentro, que esto es x por el jacobiano de la transformación, y x por el jacobiano sería rho cubo coseno de teta seno cuadrado de phi, y esto es diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de rho. Tenemos la primera integral, y esto más la integral que vamos a sacar acá. Para la integral que vamos a sacar acá, tenemos que encontrar el valor del radio. O sea, el valor del radio cambia constantemente. Parte en cero, sí, el valor de radio parte en cero, es la segunda integral que la vamos a hacer con verde, en esta zona de aquí, que va a ser la zona como verde. Voy a borrar algunas cositas para tener espacio. ¿Dónde está mi goma? Aquí está mi goma. Voy a borrar esto para tener espacio, voy a borrar esto de aquí para tener espacio. Y esto de acá también. Ya. Entonces vamos a tener que definir ¿cómo se llama esto? El radio. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya lo tenemos definido. Es decir, el phi para esta zona, el phi, bueno, sí, el phi en verde va a ir desde este ángulo acá, que es pi medios menos alfa, pi medios menos alfa, hasta el ángulo del final, que es pi medios. Sí, luego el teta va a ir de 0 a pi medio, que es el cuarto de vuelta. 0 menor igual que teta, menor igual que 0 menor igual que teta, menor igual que pi medios. Y el rho parte en 0, si se fijan, el rho parte en 0, pero tenemos que ver hasta dónde llega, y el rho llega hasta esta recta de acá. Entonces, ya no es un rho constante, es un rho que va a depender de una fórmula. ¿Ok? Particularmente, el rho va a ser, eh, el rho va a ser, a ver, determinémoslo. Espérenme, déjenme buscarlo en internet porque en internet está literalmente cómo se calcula el rho y ahora no lo recuerdo. Bueno, tiene unas expresiones medio feas. Coordenadas. Esto no lo recuerdo. ¿No podríamos usar Pitágoras? Sí, podemos ocupar Pitágoras. Y de hecho, aquí está. Y de hecho, el rho sale por Pitágoras. Sí, el rho es igual a la raíz de pi al cuadrado más y al cuadrado más 7 al cuadrado, que tiene sentido, porque bueno, es el rho. Eh, Volvamos acá. Eh, ya. Bueno, esto de acá tiene la siguiente expresión. Nosotros sabemos, nosotros queremos encontrar el, para un punto arbitrario en esta recta, o sea, esta recta es la recta z igual a 3, ¿ok? Esa es nuestra recta, z igual a 3. Eh, no, no es z igual a 3, ¿o sí? No, no es z igual a 3, es x igual a 3. Sí, sí, es x igual a 3, es decir, aquí me equivoqué yo.
Aquí me equivoqué porque yo había hecho la igualdad con z igual a 3. Esto es x igual a 3. Me equivoqué, vamos a tener que arreglar eso. Aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque cuando yo había hecho la igualdad que había hecho, la ecuación que había resuelto, era esta de z igual a la raíz de 81 menos x al cuadrado, hasta ahí todo bien. Y la otra ecuación que había puesto, que era la de esta recta, esta ecuación de aquí corresponde a este arco de circunferencia de acá, bueno, al completo, pero corresponde a ese arco de aquí. Y esta de aquí, z igual a 3, corresponde a una recta de este estilo. Y esa no es la recta que quiero, yo la recta que quiero es esta. Y esta tiene por ecuación x igual a 3. Entonces eso es lo que tengo que cambiar. Si esto es x igual a 3, entonces eh, tengo que reemplazar x al cuadrado, 3 al cuadrado, me sigue dando raíz de 72. No sé por qué me sigue dando raíz de 72, pero me sigue dando raíz de 72, porque fíjense, aquí yo reemplazo el 81 menos x al cuadrado, lo que hago es que este x al cuadrado lo escribo como, en vez de x al cuadrado lo escribo como simplemente eh, 3 al cuadrado, que es 9, y luego me queda 81 menos 3 al cuadrado, que eso es 3, o sea, que eso es 72, lo voy a ir haciendo. Esto, como esto es z igual a 3, esto de aquí me va a quedar como z igual a la raíz de 81 menos 3 al cuadrado, y esto al final me va a quedar como la raíz de 72, y yo voy a ocupar el arco tangente acá para encontrar la medida de este ángulo, y esto sería el arco tangente del cateto opuesto partido el cateto adyacente, es decir, de 72 partido por 3, y luego eso voy a tomar este 72 partido por 3, lo voy a llamar alfa, y para encontrar este phi, se lo voy a restar a 90 y tal, ya, el cálculo estaba bien, el cálculo estaba bien. Así que este integral de acá también está bien, todo bien hasta ahí entonces. Vamos a borrar acá. Ya, perfecto. No, no sé con qué me confundí ahora. Estoy un poco confundido con esto que estamos haciendo acá. Bueno, ahora queremos definir un punto en esta zona de acá, pero en coordenadas esféricas. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer ahora. Definir un punto en esa zona en coordenadas esféricas. Entonces, ¿cómo definimos un punto aquí en coordenadas esféricas? Para definir un punto en esta zona en coordenadas esféricas, lo que vamos a hacer es ocupar el dichoso Pitágoras. Sabemos que ρ es igual a, bueno, nosotros queremos un punto acá. Este punto acá va a tener coordenadas 3, 3,0, z, sí, 3,0, z. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 3 al cuadrado más, si ocupamos la fórmula, ρ va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más z al cuadrado. Y ahora, esto va a ser lo mismo, ρ va a ser igual a la raíz, bueno, a 9, raíz de 9 más ρ al cuadrado coseno cuadrado de phi. Eh, y quiero despejar ρ cuadrado. Quiero despejar ρ. Entonces voy a elevar al cuadrado y me va a quedar que ρ al cuadrado menos ρ al cuadrado coseno de phi al cuadrado es igual a 9, y de aquí voy a sacar que, de acá voy a sacar que ρ cuadrado es igual a 9 sobre 1 menos coseno cuadrado de phi. Esto quiere decir que ρ es igual a 3 partido por seno de phi. Ahí está. Ahí está, ese es el valor. Entonces, ρ va a ser igual a 3 seno de phi. Perdón, seno de teta. 3 seno de teta. Y ahí tenemos los límites de integración. Entonces,
¿cuál va a ser nuestra integral? Nuestra integral va a ser la integral, o sea, esto más la integral que voy a colocar en verde, que va a ir eh, de pi medios menos alfa hasta pi medios, aquí vamos a colocar la integral de 0 a 2pi, ¿sí? De 0 a 2, o sea, pi medios, de la integral de 0 a 3 seno de teta, bueno, por la expresión de acá, no, ¿por cuál? Por esta expresión de acá, que es rho cubo coseno de teta, seno cuadrado de phi, diferencial. Aquí este diferencial es de rho, el siguiente diferencial es un diferencial de teta, y el último diferencial es un diferencial de phi. Y ahí está. Ahí estaría planteado el ejercicio. ¿Se entendió? Le voy a tener que pegar una revisión después, pero hasta ahora todo funciona. Ok. Voy a explicar particularmente qué sucedió acá. Eh, porque esa puede ser como la parte más confusa. Aquí, evidentemente, el radio varía, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el radio de aquí a acá es 3, ¿ya? Y el radio de aquí a acá, esto es 9, ¿ok? Pero entre medio, el radio va cambiando. De hecho, para eso, esto es cuando, si cuando teta es igual a... de hecho, esta expresión nos tuvo que haber quedado con respecto a phi, pero bueno, supongo que con respecto a esto también funciona. Claro, no, esto no tuvo que haber quedado con respecto a phi, entonces esto es seno de phi. Es que, a ver, la coordenada en z no recuerdo cuál es, déjenme ir a verla. La ecuación de, de z. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, es rho coseno de phi. Sí, por eso es que estaba medio extraño esto. Déjenme irme acá. Eh, ya, aquí. Esto, ¿a dónde fue que lo hice? Acá. Aquí yo dije que z era igual a rho coseno de teta. Y esto no es así, es rho coseno de phi. Aquí yo me equivoqué porque en vez de teta coloqué, o sea, en vez de phi coloqué un teta. Ya eso fue un error al cambiar las variables. Por lo tanto, esto es phi, y esto es phi, y esto de aquí es phi. Eh, sí, y ahí sí, y eso es phi. Y la integral está bien, se puede calcular. Y así tiene más sentido. ¿Por qué? Porque el phi hace este barrido, el barrido de aquí para acá. Entonces, si se fijan, cuando este valor de acá es pi partido por 2, ¿ok? Si mal no estoy. O sea, sí, esto es pi medios. Y seno de pi medios es 1. Entonces aquí sería 3 partido por 1, y justamente coincide con ser el radio 3. Y luego, a medida que el radio va avanzando hacia acá, seno se va haciendo más pequeño. Y como el seno está en el denominador, el rho se va haciendo más grande. Y tiene sentido. Hasta que llega hasta esta altura de acá, que esta altura de acá es... eh, a ver, esta altura de acá es... no sé cuál es, pero es la que corresponde a este ángulo de acá, al ángulo alfa. Y en este ángulo alfa, justamente va a ocurrir que este va a ser un valor más pequeño, entre 0 y 1, que va a hacer que esta fracción sea más grande, y este radio alcance su valor máximo, que es 9. ¿Ok? Entonces, ahora sí tiene sentido este rho. Este rho ahí sí tiene sentido. En delante no tenía sentido por cómo porque estábamos diciendo que, de acuerdo a que girara esto en forma horizontal, básicamente respecto al eje Z, el valor iba a ir cambiando, pero eso no tenía sentido. El sentido era que esto girara así.
Y ahí se lo tiene. ¿Ok? Y ahí creo que sí está bien planteado, o sea, sí, está bien planteado la integral. Ok, quisiera dejar la clase hasta acá. Me quedó este ejercicio acá que no es muy largo, pero, espérenme un poquito. Ahora sí, me queda este ejercicio de acá que no es muy largo de hacer, porque si se fijan, estos son, si nos ponemos a mirar rápido, aquí tenemos puros domos o pura esfera, y esto va del menos 1 al 1, al final esto nos va a generar una esfera, ¿ok? Pero tengo más tarde, después de esta clase, una evaluación de inglés, y voy primero, es un speaking, entonces no quiero hacer esperar al profesor, así que en otras ocasiones me hubiese quedado a resolver este ejercicio, pero se los dejo a ustedes de tarea, ¿ok? ¿Les parece? Ya, sí. Ya, perfecto. Fíjense que aquí tenemos puros domos, pura esfera. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, tienen mis medios de contacto, ¿cierto? Em, También quiero comentar, ya como para ir finalizando la clase, que si se fijan, a pesar de que aquí estábamos trabajando con domos, con esferas, este ejercicio no lo quité, es el mismo de la ayudantía pasada, y lo coloqué justamente para que viéramos que a veces las coordenadas esféricas son súper cómodas, porque en todos los ejercicios que hicimos, salvo en este último, pero en todos los demás, eran puros rectángulos, sencillito, fácil, puro rectángulo. Pero en este en particular, por el tema del radio principalmente, porque el radio nos generaba un problema, eh, ocurre que es más, eh, es más complejo trabajar en coordenadas, ¿cómo se llama? Esféricas. Sí, son esféricas, ¿cierto? Sí. Es más complejo trabajar en esféricas y es mejor trabajar en cilíndricas. ¿Ok? Esto nos lo va a dar la experiencia. Básicamente, cuando empecemos a darnos cuenta de que con ciertas coordenadas la integral se divide en una suma de dos o tres o cuatro partes inclusive, de varias partes, si no empieza a dar una suma, ya quizás haber escogido esas coordenadas para ese ejercicio en particular es complejo. No se fíen solamente en que o porque tengo un cilindro ocupo cilíndrica o porque tengo una esfera ocupo esférica. ¿Ya? No se fíen solamente por eso. A veces inclusive, y de hecho esta integral en particular, es mucho más sencilla desarrollarla en coordenadas eh, cartesianas, es decir, estas coordenadas que vienen aquí, así tal cual como están, que hacer un cambio de variable. ¿Ok? Va a depender mucho de la experiencia, como les digo, de ir haciendo ejercicio a tal grado que uno diga, ya sabéis que esta clase de ejercicio lo he hecho tantas veces que sé que se hace en coordenadas esféricas, o esta clase de ejercicio lo he hecho tantas veces que sé que se hace en coordenadas cilíndricas, o esta clase de ejercicio sé que se puede hacer en coordenadas cilíndricas, pero en coordenadas cartesianas no es difícil, o incluso puedo ocupar otro cambio de coordenadas, porque después van a ver otros, no sé si ya lo vieron o si lo van a ver, pero hay otros tipos de cambio de coordenadas que también son útiles y simplemente hay que respetar las reglas del jacobiano. ¿Ok? Entonces eso es lo importante, tener en cuenta que la experiencia, es decir, el ejercitar los va a ayudar. ¿Y dónde pueden ejercitar? Aparte de conmigo en la ayudantía, hay ejercicio en el aula que sube el profesor. Yo trato de que los ejercicios que hago yo sean parecidos a los del profesor, porque después considero, tengo entendido que esos van a ser los ejercicios que van a ver en el control. Así que eso por ahora, muchas gracias por venir y que les vaya muy bien. No voy a cerrar hasta que se vayan o si hay alguna duda, pero gracias. Muchas gracias. Nos vemos en Nos la vemos. siguiente. Chau. Gracias. Chao.